Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de justicia. Por eso está con nosotros el señor viceministro de Justicia, Raúl López. Bienvenido, viceministro. Buenas noches, Hola. Luis. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy agradecido con Gente Ve por permitirnos este espacio para poder conversar con nuestros amigos y nuestras amigas televidentes, aprovechando este canal que es de los más vistos a nivel nacional y a nivel internacional, que la sintonía con la tecnología de Gente Ve, pues ahora rebasa nuestras fronteras. ¿Y qué tal de vacaciones? Bueno, nosotros hemos tenido muy poca vacación, Sí, ¿verdad? Para el Gabinete de Seguridad, para todo el tema de seguridad pública, las vacaciones se intensifica un poco el trabajo, pero se hace con gusto, ¿verdad? Yo creo que la población salvadoreña se merece mejores condiciones de seguridad y tenemos un buen ejemplo, un ministro que trabaja casi 24 horas diarias digamos como incongruente que nuestros policías, a quienes algunos pues se les suspendió su periodo de vacaciones, sus licencias incluso, para lograr brindar la seguridad que se brindó durante las vacaciones en honor al divino Salvador del mundo. Fue un buen plan en donde la reducción de la incidencia delincuencial fue muy exitosa en toda la ciudad capital. Reconozco el corazoncito que lleva en el pecho, viceministro. Entiendo que este tema recientemente ha sido puesto en relieve, dado que hay todo un esfuerzo por combatir la trata de personas. Este corazón azul es azul por los colores de Naciones Unidas, es una campaña contra la trata de personas, se implementa en distintos países del mundo, como en Europa, Italia, Alemania, España, Francia. Aquí en el continente se implementa en México, en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, Colombia, el mismo Panamá, que tiene una campaña muy fuerte. Es la campaña Corazón Azul contra la trata de personas. Esta campaña lo que pretende es algunas cosas fundamentales, como por ejemplo llevar información a la familia, llevar concientización sobre la necesidad de la denuncia, del combate, de la investigación, de la captura de estas estructuras criminales y pues como es importante ponerse una meta, llegar, si es posible, a la erradicación de este flagelo que tanto llanto causa a las familias en todo el mundo. El delito de trata de personas es una industria criminal de grupos transnacionales dedicados a la esclavitud del nuevo siglo, es decir, a la trata de personas. Dentro de la estructura del crimen, dentro del bajo mundo criminal, la trata de personas es la tercera industria ilícita que reporta mayores fortunas al crimen organizado. Un poco abajo nada más de la industria ilícita del narcotráfico, es decir, son grandes estructuras de criminales dedicadas al tráfico ilegal, a la explotación ilegal de seres humanos, al comercio ilegal de seres humanos. Nuestro propósito en El Salvador, hemos adoptado esta campaña como Ministerio de Justicia y Seguridad, como Policía Nacional Civil, como Dirección General de Centros Penales y todas las instituciones que conforman el Estado de El Salvador, el mismo Ministerio de Turismo, el Ministerio de Gobernación y las distintas dependencias, la campaña Corazón Azul. Nuestro propósito es informar a la ciudadanía sobre la necesidad de la prevención, de la denuncia y la erradicación de este condenable hecho, la trata de personas. Muchas personas confunden la trata de personas, creen que la trata de personas es únicamente la explotación sexual forzada. Eso no es la trata de personas. Eso le iba a preguntar, porque para que la gente tenga bien claro y qué tipo de casos son los que se pueden denunciar o qué tipo de casos pueden ser tipificados como trata, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué incidencia tiene en nuestro país y digamos en la región, en el Triángulo Norte, por ejemplo? Bueno, la trata de personas es una industria criminal que opera en todo el mundo. Las víctimas son cualquier persona. Nosotros hemos tenido casos acá de personas adultas mayores, por ejemplo, una señora de muy avanzada edad, que estaba siendo víctima de trata
estaba privada de libertad y siendo explotada sexualmente, ya una persona adulta mayor, pero la mayor parte del grupo poblacional, el grupo etario más vulnerable va desde los 13 a los 29 años. Aunque pueden ser víctimas también personas menores de esas edades o mayores de esas edades. Y los objetivos me imagino que son múltiples. El delito, en nuestro país tenemos una ley especial contra la trata de personas. El día 30 del mes pasado se celebró se conmemora, más bien dicho, el Día Internacional contra la Trata de Personas. Hicimos un evento. 30 de julio. 30 de julio. Un día hicimos un evento muy importante donde asistieron una gran cantidad de representaciones diplomáticas, de embajadores, de cónsules, las altas autoridades de UNODC, de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas. Se desarrolló en un emblemático escenario, en el Auditorium Herbert Anaya Sanabria de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Pocas veces se ha visto eso, era un lleno total. No cupo la asistencia que tuvimos, no fue suficiente el auditorio, y es el auditorio, quizás yo, de los auditorios que conozco, de los más grandes del país. Sí, cabe como 2.000 personas. Es muy grande el auditorio de la Facultad de Derecho, se llenó completamente. Tuvimos la población que nosotros necesitábamos, es decir, esas edades del sector etario más vulnerable. Pero decía, en El Salvador tenemos una ley especial que tipifica cuáles conductas son consideradas trata de personas, entre ellos, entre esas conductas, el tráfico ilícito de órganos. Nadie en nuestro país puede obligar a una persona a que se quite un órgano de su cuerpo para que sirva a otra persona. No se puede realizar eso. No hablo de aquel caso en donde usted pues quiere donarle un riñón a su madre, que es un acto de nobleza, ¿verdad? Un acto de amor filial por una madre, por un hermano, por un padre. Usted perfectamente le puede donar un riñón, pero lo que es condenable y es considerado trata de personas es aquella práctica de las clínicas clandestinas donde privan de libertad a una persona, pues lo anestesian, lo duermen y le extraen un órgano, ¿verdad? Para comercializarlo de forma ilícita. Eso es trata de personas. Otra conducta que en El Salvador es delito y que nosotros lo hacemos a diario, es un llamado de atención para nuestra población, es la mendicidad forzada. A diario vemos en nuestras calles, en nuestros semáforos, niños y niñas que los llevan obligados a ejercer la mendicidad y los obligan a acercarse a las ventanillas de los coches, de los autos, a solicitarles ayuda económica, limosna, conocida popularmente como limosna, a los transeúntes y a los automovilistas. Eso es delito y se llama trata de personas. Otra práctica común dentro del delito de trata de personas es el trabajo forzado. Aquí hay algunos inescrupulosos que, aprovechándose, por ejemplo, de la falta de documentación migratoria, explotan laboralmente a algunas personas o, pues de forma más descarada aún, los someten, los privan de libertad, los coaccionan y los mantienen cautivos y los obligan a prestarles servicios laborales sin ningún tipo de retribución y les prohíben la comunicación con el mundo exterior. Eso se llama trata de personas. Otra práctica en El Salvador que también es constitutiva de ese tipo penal, de ese delito, es el matrimonio forzado o los acompañamientos forzados. Nadie en este país puede obligar a nadie a contraer matrimonio con una persona en contra de su voluntad. Y tampoco pueden obligar a nadie a que se acompañe, a que se convierta en el conviviente de otro ser mediante el uso de la fuerza. El matrimonio, las uniones de convivientes deben de ser completamente voluntarias, no puede mediar la coacción. Eso constituye delito. A nadie se puede obligar a que asista a contraer matrimonio con otra persona.
Pero la práctica más común, y es con lo que la gente se confunde, es con la trata de personas identificado con la práctica de la explotación sexual forzada. Eso también es trata, pero la trata es mucho más amplia, eso, ¿no? es mucho más amplia. Otra modalidad es la explotación sexual en el turismo. Y eso hay que ponerle mucha atención en nuestros centros comerciales, en las grandes ciudades como San Salvador, San Miguel, Santa Ana. Hay personas inescrupulosas que comercian con el ser humano, tienen sometidas bajo el uso de la fuerza, bajo amenazas, bajo coacciones a personas muy jóvenes, generalmente adolescentes, niñas adolescentes o mujeres muy jóvenes, que mediante la coacción, mediante la amenaza, mediante el uso de la fuerza, las obligan a prostituirse y mediante retribución económica. Eso es delito. Hacemos un llamado precisamente a las autoridades de esos centros comerciales, a las autoridades de las aerolíneas, a las autoridades de las grandes empresas del transporte, a que si identifican ese tipo de conductas, si ven una conducta sospechosa que dé lugar a la trata de personas, que lo denuncien. Hemos fortalecido el 911, tenemos una unidad especializada, hemos creado una unidad policial especializada contra la trata de personas. El señor fiscal general de la República ha creado también una unidad especializada de fiscales contra la trata de personas. Tenemos en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, dentro de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, también una unidad especializada contra la trata de personas. El Ministerio de Salud tiene especialistas dentro de todo el servicio, la infraestructura, la red de hospitales nacionales, profesionales, médicos, enfermeras, especializados en atender este tipo de víctimas. Es decir, el problema es complejo, Luis. La trata de personas es una industria criminal que reporta cantidades multimillonarias al crimen organizado, como lo dije al inicio, solo un poco abajo del narcotráfico. Es decir, esto es grave. El llamado es que nos apoyen, que denuncien, lo pueden hacer al 911, la llamada es completamente anónima y es confidencial. Nuestro compromiso es la prevención, nuestro compromiso es la investigación, la persecución, la captura y la erradicación contra el delito de trata de personas. Y lo que sucede, viceministro, es que este es un tipo de, o estas prácticas, mejor dicho, son exitosas en la medida en que están en el anonimato, que están en lo subterráneo, que nadie se da cuenta. De ahí que sea fundamental que la gente sepa esta tipificación, qué actividades son consideradas trata, para que lo pueda denunciar, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en que la gente tenga información, en la medida en que la gente sepa toda esta gama de características o de diferentes tipos de mecanismos que utilizan las personas que se dedican a este delito para poder hacer la denuncia, que la gente sepa qué es y poder denunciarlo. Sí, la gente, por ejemplo, es común que en algunas residencias, pues el vecino vea de que tienen una joven allí que no la dejan salir de la casa, que es la empleada doméstica, que es la que obligan a realizar todos los oficios de la casa, pero que la tienen privada de libertad. Si usted, vecino o vecina, tiene conocimiento de eso, llame al 911, ponga la denuncia, ponga el aviso, ayúdenos. La llamada, reitero, es estrictamente anónima y estrictamente confidencial. Solo díganos dónde está privada de libertad esa persona. O si usted conoce de algún sitio nocturno donde tienen cautiva alguna persona, alguna joven, denuncia, avise al 911, puede ir a la Fiscalía General de la República, puede ir a ISDEMO, puede ir al Ministerio de Justicia y Seguridad, puede ir a la policía. Con la policía tenemos 31 oficinas ODAC Unimujer. Con el Ministerio de Justicia, en la Dirección de Atención a Víctimas, tenemos 20 oficinas a nivel nacional, pero además el Ministerio de Salud por sí solo tiene 6 oficinas más. Es decir, la infraestructura logística asistencial está preparada para eso. Lo único que necesitamos es el acompañamiento de la ciudadanía. Así como denuncia un hurto, como denuncia un robo, es necesario que nos acompañen y que nos colaboren en el sentido de denunciar ese tipo de hechos.
muchas personas se dan cuenta que esos centros, esos antros nocturnos ingresan por la fuerza a jóvenes que son explotadas sexualmente mediante la coacción, mediante la amenaza. Por favor, denuncie. No, si tenemos valor para denunciar un hurto, para denunciar que a alguien le arrebataron un celular, es mucho más grave. La esclavitud del ser humano en este siglo, someter a una mujer mediante el uso de la fuerza y la amenaza a la explotación sexual. Esto es un compromiso de nuestro país y el llamado es para todos nuestros amigos televidentes, en este caso, toda la sintonía de Canal Gente B, que nos apoyen denunciando. Reitero, pueden hacerlo al 911, el personal que tenemos atendiendo las cabinas del 911 es personal capacitado para esto y la llamada es completamente anónima y confidencial. Listo. Viceministro, pasando a otros temas, entiendo que recientemente se dio un informe de los resultados del Plan El Salvador Seguro. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia dio los resultados y se muestra pues cuál es el avance que ha tenido el desarrollo del Plan El Salvador Seguro. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de estos resultados que muestra este informe del programa El Salvador Seguro? Bueno, este informe hay que decirlo, ¿verdad? Porque algunas personas pues no tienen la información más exacta. Este es un informe que no es del gobierno. Exacto. Este informe no es del gobierno. Es el monitoreo que ejerce el Consejo de Seguridad. Ese es el ¿verdad? monitoreo, la supervisión, la vigilancia que ejerce el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. ¿Quiénes conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia? Ahí están las universidades, está la empresa privada, la gran empresa, la pequeña empresa, está la Iglesia Católica, están las iglesias evangélicas, están los comerciantes, están las ONG, las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales. Es decir, el Consejo... bueno, están los partidos políticos. Están también, los partidos políticos, están los órganos de Estado, está el Gabinete de Seguridad, pero nosotros ahí somos los vigilados, ¿verdad? Ahí nosotros somos los supervisados. Nuestra obligación es la implementación, la operativización del Plan El Salvador Seguro, que es nuestra línea de ruta. Nosotros tenemos un plan de trabajo, que es el Plan El Salvador Seguro, pero además ahora el Plan 10 y las medidas extraordinarias. Este informe del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde están representados todas las líneas de pensamiento a nivel nacional, de los sectores políticos, de la Asamblea Legislativa, de los tanques de pensamiento, de las grandes universidades, de los organismos de derechos humanos, las mismas Naciones Unidas, la cabeza más visible del Consejo de Seguridad Ciudadana es una personalidad de nuestro país, se ha convertido en una personalidad en nuestro país, don Cristian Salazar, que es la máxima autoridad residente acá en El Salvador de Naciones Unidas, a quien enviamos pues nuestros respetos y saludos. Un excelente informe, Luis. En este informe se revela los grandes beneficios que se han obtenido con la implementación del Plan El Salvador Seguro. Se ha logrado una reducción no solo de la incidencia delincuencial, no solo porque la gente trata de medir, o algunos medios de comunicación tratan de medir el éxito o el fracaso de algunos planes con cifras frías, pero el Plan El Salvador Seguro, el informe sobre el Plan El Salvador Seguro es un informe integral, un informe que va al fondo del fenómeno. Y revela este informe la disminución incuestionable de los resultados del Plan El Salvador Seguro. Pero esto, hay que decirlo, se escucha feo, ¿verdad? De que nosotros como Gabinete de Seguridad estemos diciendo de que hemos hecho bien las cosas. Pero yo quiero citar lo que dijo una personalidad en nuestro país, que no tiene ningún compromiso con nosotros, con el gobierno, sino más bien quizás con la verdad, quizás con el avance, quizás con la mejoría de las condiciones de vida de los salvadoreños. Me refiero a la señora embajadora de Estados Unidos. Voy a leer textualmente uno de los Twitter de la señora embajadora, Jean May.
que dijo ella el 30 de julio. Después de 3 meses, concluye hoy la construcción de 4 escuelas. Ellas estaban desarrollando unos proyectos en Zacatecoluca y continúa hablando del Plan El Salvador Seguro, y dice ella que Zacatecoluca, Estados Unidos, es el principal cooperante del Plan El Salvador Seguro, con planes que se enfocan en la prevención de la violencia, en la formación vocacional. Perdón. Pero que en el municipio de Zacatecoluca, lo dice la señora embajadora, hace 3 años, dice, Zacatecoluca era uno de los lugares más peligrosos de El Salvador. Reitero, son las palabras del Twitter de la señora embajadora. Hace 3 años Zacatecoluca era uno de los lugares más peligrosos de El Salvador. Ahora, el trabajo del Plan El Salvador Seguro ha reducido el crimen en esta zona hasta en un 79%. Después de ser Zacatecoluca uno de los municipios, uno de los territorios más violentos, según las mediciones de este informe del Plan El Salvador Seguro, que lo retoma la señora embajadora, la incidencia de criminal se ha reducido en un 79%, casi el 80%, y dice que la embajada está apoyando en este esfuerzo y la comunidad se está uniendo para reclamar más espacios públicos. Es decir, el Plan El Salvador Seguro, que hay que hacer otra aclaración, el Plan El Salvador Seguro no es una construcción del gobierno, no es una construcción del presidente de la República, no es una construcción del Gabinete de Seguridad, del ministro Ramírez Landaverde, de este servidor. El Plan El Salvador Seguro nació del consenso de todas las corrientes del pensamiento representadas en el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ellos elaboraron el Plan El Salvador Seguro, nos dieron la misión de implementarlo, de llevarlo al territorio, y nos dijeron, vaya, ustedes lo implementan, pero nosotros les vamos a dar seguimiento y vigilancia. Y eso se hizo. Por esa razón este informe y las bondades del Plan El Salvador Seguro lo refleja este informe. Es el primer informe que presenta el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia al señor presidente de la República, a Naciones Unidas y a otras, a las representaciones diplomáticas como la Embajada de los Estados Unidos, y la señora embajadora lo afirma. Y la señora embajadora solo se refiere a uno de los territorios, a Zacatecoluca, donde afirma la señora embajadora que la delincuencia ha bajado en un 79%. Quien no crea esto es porque realmente quizás no quiere El Salvador. O tiene otras intenciones, porque hay que tener claro a veces las opiniones de dónde vienen. Viceministro, vamos a hacer una primera pausa, quedémonos con esa idea y la retomamos en el segundo bloque, ¿le parece? Me parece muy bien. Estamos hablando del desempeño del Plan El Salvador Seguro, en este informe que brindó el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando con el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Viceministro, señor Viceministro de Justicia y Seguridad, sobre este informe. Vamos a ver, Viceministro, ¿por qué es importante, en esta misma lógica que traemos de análisis de este informe, por qué es importante que el Consejo mismo, que está conformado por todos estos sectores de los que usted nos está hablando, le dé seguimiento y haga este monitoreo permanente y brinde este tipo de informes al país y al mundo? Es que en algunos sectores, por ejemplo en el sector, algunos sectores de la vida social salvadoreña, del sector progresista, dice que el pueblo que olvida su historia puede estar condenado a repetirla. Pero en materia social, de las ciencias sociales, cuando no se documenta la historia, lo que va sucediendo, está condenado a poder cometer los errores. La creación del Plan El Salvador Seguro por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia
era un instrumento que se institucionalizó en todo el Estado. El Plan El Salvador Seguro es producido por el consenso nacional, por las iglesias, por los tanques de pensamiento, por los organismos de derechos humanos, por las mismas universidades, por todos los sectores, por la gran empresa que conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Pero es una obligación nuestra, del Gabinete de Seguridad, su implementación. No llevar el registro estadístico, no llevar el observatorio que lleva el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia sería un error, porque no sabríamos de dónde surgimos, de dónde nacimos, de dónde iniciamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El mapa de criminalidad, la identidad de la criminalidad en El Salvador ha cambiado. Cuando nace el Plan El Salvador Seguro, se determinó un mapeo de la incidencia criminal en El Salvador y se determinaron 50 municipios que eran los municipios más violentos en El Salvador, entre ellos algunos muy conocidos, como Sonsonate, bueno, como Lourdes, como el que se refería la embajadora. Como el mismo Zacatecoluca, que es lo que dice la señora embajadora Jean May, que Zacatecoluca, gracias al Plan El Salvador Seguro, ha reducido en un 79% su incidencia delincuencial. Los niveles de violencia en Zacatecoluca han disminuido un 79%. Esa es una cifra, Luis, amigos televidentes, que pocos municipios logran esa osadía. Es decir, las bondades, los beneficios, el avance del Plan El Salvador Seguro es un asunto innegable. Y así, ese registro, esa supervisión, esa vigilancia del Consejo de Seguridad Ciudadana, que a nosotros no nos incomoda, por el contrario, nos complace saber que el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia está vigilante del trabajo que desarrollamos las autoridades de seguridad pública, es una muestra fiel de que estamos en el camino correcto. Cuando inician estas acciones, si recuerdan, teníamos un promedio casi de 24 muertos diarios. Casi de 24 muertos diarios. Ese es el punto de partida. Ese fue el punto de partida del Plan El Salvador Seguro. Y a la actualidad tenemos en la estadística mensual un promedio de 9 y fracción, casi 10 muertos al día. No es lo que necesitamos, no es nuestra meta. Nuestra meta es la erradicación de la violencia de todo tipo, incluida la violencia homicida, incluida la violencia feminicida. Pero hemos avanzado y eso es un asunto innegable. El mapa de criminalidad, Zacatecoluca ya salió de esa estadística de ser uno de los pueblos más violentos. Hoy Zacatecoluca, las personas que tengan la oportunidad que lo visiten, Zacatecoluca es uno de los municipios más bellos, más pacíficos, más armónicos, donde la convivencia realmente se desarrolla en absoluta tolerancia, tranquilidad. Usted puede caminar por las calles de Zacatecoluca. Por cierto, unas felicitaciones a la ciudad viroleña que recientemente han inaugurado un café en el centro histórico de Zacatecoluca, en la plaza donde se vendían los sombreros anteriormente, en la ciudad de Virola y Lorenzana. Es decir, esa es la muestra del avance en los planes de seguridad. Otro municipio, por ejemplo, Sonsonate. Sonsonate era un pueblo invivible. Era terrible. Cojutepeque. Y esto hay que decirlo. Y si algo, a veces incomodan los ataques de algunos sectores, ¿verdad? O de algunos personajes, que son muy pocos, ¿verdad? Aquellas personas que aún se atreven a cuestionar el éxito, el avance, la avanzada incontenible del Plan El Salvador Seguro en materia de seguridad. Nosotros hemos siempre procurado mantener alejado el tema de la seguridad pública de los pleitos de naturaleza política. Y a nosotros lo que nos interesa es garantizar al ciudadano ese derecho constitucional a la seguridad pública. Y por esa razón, dentro del Plan El Salvador Seguro se seleccionaron esos 50 municipios que eran los más violentos y les hemos prestado nuestra colaboración, nuestro apoyo y hemos desplegado todos los componentes del Plan El Salvador Seguro. Por ejemplo, en Cojutepeque. Cojutepeque, que es un pueblo con una bandera política diferente a la del gobierno central. Sonsonate, que es un municipio con una bandera política diferente al del gobierno central.
Nosotros, nuestro trabajo en materia de seguridad no atiende ese tipo de criterios. Nuestro criterio para avanzar en la prestación de la seguridad pública a nuestros ciudadanos, nuestro horizonte es el derecho constitucional de la gente a tener comunidades, cantones en paz, con tranquilidad, convivencia armónica entre todos los ciudadanos. En esa misma línea, los consensos que se logran en el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, sobre todo en materia de prevención, ¿qué impacto ha tenido en estos resultados del Plan El Salvador Seguro? Yo prefiero no decirlo yo. Yo prefiero remitirme a otras fuentes. Ahí un tribunal que, por cierto, finalizó funciones recientemente, que la Sala de lo Constitucional emitió una resolución. Ya en las últimas horas, ¿verdad?, en el ocaso de sus funciones, emitió una resolución en donde dice de que es necesario que el Estado de El Salvador reconozca la existencia, condena la existencia, declara un estado de cosas inconstitucionales, los desplazamientos forzados causados por las estructuras criminales de las maras o pandillas. Y dice esta sentencia de la Sala de lo Constitucional que todos condena a la Asamblea Legislativa, ordena a la Asamblea Legislativa que proporcione, que legisle en la dotación de recursos para dos temas importantes que aquí no se ha querido reconocer su necesidad. En primer lugar, el tema de la prevención. Y es que no puede ser de otra manera, Luis. La solución a la criminalidad de nuestro país, la solución a la incidencia delincuencial de nuestro país no se resuelve con balazos y garrotes. Eso ya quedó demostrado con los planes anteriores que el país desarrolló. Eso no funciona y ya lo demostró la historia. Si aquí persecución del delito existió en gobiernos anteriores y existió con una dureza pero implacable, ¿verdad? Donde se capturaba a la gente, se encarcelaba a la gente, pero la violencia no disminuyó. Zacatecoluca en esos años proliferó la anarquía, el desorden, y es con la implementación del Plan El Salvador Seguro donde Zacatecoluca renace. Y es exactamente eso, renace. Zacatecoluca es una ciudad nueva. Y otros municipios de igual manera. ¿Qué es lo que dicta esa sentencia? Que se deben dotar los recursos necesarios para el trabajo de prevención y recuperación del territorio, pero eso no se logra con la represión del delito. Nosotros vamos a seguir implementando todos aquellos planes de persecución, de investigación, de captura de delincuentes, investigando el delito, pero eso no resuelve la criminalidad. Ahora, perdón, la solución de la criminalidad, Luis, perdón por el arrebato, la solución de la criminalidad debe de ser un programa integral que incluya la persecución del delito, pero también el tema de la prevención. Y el tema de la prevención es un compromiso de todos. Si no es un compromiso del Gabinete de Seguridad, no es un compromiso de la policía, sino de todos, desde nuestras posiciones, de la empresa privada, de la banca, de los medios de comunicación, de las instituciones del Estado, de la salud pública, de la educación pública, de todas las instituciones con la obligación de brindar los servicios que estas comunidades anteriormente marginadas, anteriormente excluidas, necesitan como un derecho constitucional que les asiste. Todos nuestros ciudadanos, aún en los barrios más pobres, tienen derecho a la educación, tienen derecho a espacios públicos adecuados. ¿Por qué razón? Yo me pregunto, ¿por qué razón toda la historia de este país, las mejores canchas han estado en los lugares exclusivos y en los barrios pobres de nuestro país, las canchas ni siquiera un foco para iluminarlo tienen? Ese es un derecho de nuestros ciudadanos que se ha dignificado con la implementación del Plan El Salvador Seguro como una forma integral de recuperar el territorio. Pero esta sentencia va mucho más allá, es mucho más profunda. La sentencia de esa Sala de lo Constitucional que muchos han cuestionado, podremos tener algunos desacuerdos en las argumentaciones que ahí se tienen, pero dice algo muy cierto, que para la erradicación de la violencia, la criminalidad y la recuperación del territorio, obliga a la Asamblea Legislativa que legisle
y proporcione los recursos necesarios para un tema que solamente lo ha hecho este gobierno, la atención a las víctimas. Lo dice la sentencia y lo dice claramente, que se le impone la obligación a la Asamblea Legislativa, cita al Ministerio de Hacienda, pero especialmente a los diputados, que son los que aprueban las disposiciones presupuestarias, que se dote de los recursos financieros necesarios para esos dos temas, para la recuperación integral del territorio, pero además, fundamentalmente, lo dice en gran parte del texto de la sentencia, para la atención a las víctimas. Nos impone la obligación, y es que los niveles de violencia en un país como el nuestro no se pueden resolver solo persiguiendo el delito, solo reprimiendo el delito. La recuperación del territorio, la pacificación de nuestros territorios, de nuestros barrios, de nuestros cantones, que por cierto envío un saludo muy fraterno a una comunidad ejemplar, a la comunidad del Cantón San Pedro Mártir, que el próximo fin de semana vamos a visitarlo. Es una comunidad que tiene más de 3 años sin incidencia delincuencial. Una comunidad donde su ADESCO está tan organizada, tan armónicamente construida, que mantiene una comunidad con una convivencia ejemplarizante, en armonía, con paz, donde conviven todos los ciudadanos dentro de esa comunidad y han logrado disminuir todos los niveles de violencia. Vamos a hacer una visita el próximo sábado a esta comunidad, que también es parte del esfuerzo que hacen las autoridades de seguridad pública por mantener la tranquilidad en nuestros territorios. Ahora, comunidades como esta que usted menciona, hay varios ejemplos en la zona norte del país, sí, en Chalatenango, en Cabañas, en Morazán, donde las mismas autoridades han logrado, no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, lograr esos niveles de tranquilidad y con un trabajo muy sencillo. ¿La organización? La organización y la prevención, dándole atención a los muchachos y muchachas, a los jóvenes, para que no puedan caer en las garras de los criminales. Ahora, usted tocaba un tema que es de los temas que el Plan El Salvador Seguro ha puesto en relieve, y que no se había hecho, como usted dice claramente, no se había hecho un abordaje serio del mismo, y es el de la atención a víctimas. ¿Cómo avanza este trabajo? Bueno, con el Plan El Salvador Seguro, porque uno de los ejes, el eje 4 del Plan El Salvador Seguro, impone la obligación al Estado de El Salvador crear un sistema de atención a víctimas. Es así que en cumplimiento al eje 4 se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. En el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública funciona la Dirección Nacional de Atención a Víctimas. Esta dirección se ocupa de algunos temas en específico. Concretamente, la columna vertebral, como su nombre lo indica, es la atención a la víctima, a todo tipo de víctimas de violencia que existe en nuestro país. Se han creado para ello la dirección, que funciona allí con servicios completamente gratuitos para los usuarios y las usuarias, pero además hemos creado 20 oficinas locales de atención a víctimas que prestan los servicios que ya la ciudadanía hoy son del dominio, del conocimiento de la ciudadanía. Los servicios de atención y terapia psicológica para aquellas víctimas de la violencia, los servicios de asistencia y acompañamiento jurídico para las víctimas de la violencia, la asistencia social más urgente, los kits de higiene personal para víctimas de violencia de naturaleza sexual, los kits alimenticios para los niños que han sufrido algún tipo de violencia y que no han tenido ingesta alimenticia adecuada. Pero además, lo más bondadoso de estas oficinas locales de atención a víctimas es la capacidad de articulación y de coordinación interinstitucional. Hoy, la víctima que llega a ser atendida por la oficina local de atención a víctimas, de allí es acompañada dignamente. Si es necesario llevarla al tribunal para que la atiendan, si es necesario llevarla a la fiscalía, si es necesario llevarla a la procuraduría, a la misma policía, si es necesario llevarla a un hospital. Hoy ya no es como antes. Hoy hay un sistema nacional de atención a víctimas. Eso es nuevo. Nunca antes, en ningún otro gobierno había existido el Plan Nacional de Atención a Víctimas. Se crea la Dirección de Atención a Víctimas, pero además se crean las oficinas locales de atención a víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas articulado desde esta dirección y estas oficinas locales con todas las instituciones del Estado. La Policía Nacional Civil hace un despliegue por todo el territorio y ha creado 31 oficinas
ODAC Unimujer, especializadas en atención a mujeres víctimas de la violencia en nuestro país. El Ministerio de Salud hace lo propio, ISDEMU hace también lo que le corresponde con la creación de un sistema. Pero todo está integrado. El CONNA también, en materia de menores, crea también un despliegue institucional para la atención a los menores víctimas de la violencia. Es decir, se logra crear el Sistema Nacional de Atención a Víctimas articulado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por medio de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas en El Salvador. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos tenemos varios temas pendientes de abordar, así que quédese con nosotros, ya venimos. Bueno, seguimos conversando sobre temas que tienen que ver con la seguridad del país. Viceministro, usted abordaba el tema de los recursos. En esta resolución de la sala, pues se obliga a la Asamblea Legislativa a ser más activa con este tema. Distribución. Sí, y obviamente todo este tipo de temas que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con el combate de la delincuencia, pues necesita recursos. ¿Cuál es la situación en este momento del financiamiento de los programas y proyectos de prevención? Mire, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lamentablemente, en la Asamblea Legislativa se ha analizado y considerado como un factor no importante para el tema del control de la criminalidad. Un desafortunado análisis por algunos sectores políticos de nuestro país, porque toda la historia de nuestro país ha girado alrededor del delincuente. La Fiscalía General de la República ha tenido una cantidad de recursos, pero siempre ha sido destinada para investigar, para perseguir, para enjuiciar y para condenar al delincuente. La Procuraduría General de la República ha tenido los recursos que como institución le corresponden para ejercer su rol constitucional, defender a los delincuentes que son acusados de conductas ilícitas en los tribunales. La Corte Suprema de Justicia ha tenido su presupuesto para pagar jueces, secretarios, notificadores, citadores, colaboradores, custodios de traslado de reos para garantizar el debido proceso para el delincuente. Así la Policía Nacional Civil también ha tenido su presupuesto institucional para la investigación y persecución del delincuente. Es decir, todo el mundo en este país había invertido su presupuesto alrededor de la figura del delincuente, pero la víctima era el sujeto olvidado en nuestro país. En la víctima nadie, absolutamente nadie en la historia de este país había invertido $1. Hasta la llegada de este gobierno, que con la creación del Plan El Salvador Seguro por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que se ordena la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y crear un programa transversal, un sistema integral de atención a la víctima, porque la víctima siempre, la víctima era útil y le prestaban atención mientras declaraba en el juicio. La víctima era importante mientras servía como testigo en el juicio, pero una vez terminado el juicio, la víctima era un despojo de ser humano que quedaba tirada por el suelo. Es con el Plan El Salvador Seguro, con el eje 4, que se crea este Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se brinda la dignificación, la humanización, las atenciones con la calidad y la calidez que el ser humano constituido en víctima de cualquier tipo de violencia merece. Hay que hacer una aclaración necesaria. Hay algunas instituciones
como la UTE, la Unidad Técnica Ejecutiva, que tiene un programa de atención a víctimas y testigos, pero eso es diferente. Eso, allí la UTE, su obligación, su mandato legal y constitucional es la atención a las víctimas de delitos, es decir, aquellas víctimas que están vinculadas a un proceso penal y que van a prestar su colaboración dentro del elenco, el desfile probatorio que debe presentarse dentro del juicio. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas es un asunto completamente distinto. Ahí pueden acudir a la institucionalidad, a la infraestructura creada dentro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pueden acudir cualquier persona que haya sido víctima de violencia. No importa que sea testigo o no sea testigo, no importa que exista o no exista un proceso penal. Todas las personas que hayan sufrido un hecho de violencia pueden acudir a nuestras oficinas locales de atención a víctimas diseminadas en todo el territorio nacional. Chalchuapa, Huachapán. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Nosotros atendemos los grupos especialmente vulnerables, ¿verdad? Los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, la comunidad LGBTI, entre otros grupos vulnerables. Pero atendemos todo tipo de violencia. Los servicios son completamente gratuitos. Ahí están nuestros profesionales especializados en atención a víctimas, nuestros psicólogos, nuestros abogados, nuestros promotores, dispuestos a servirle. Todos los servicios son a título gratuito. ¿Y entonces qué? ¿No quieren dar financiamiento para este programa? El asunto es de que hoy ya no es que quieran. El asunto es de que hoy bueno, y la sala obliga. Hay una sentencia. Hay una sentencia pero hay renuencia que obliga. De parte de algunos sectores políticos. Hay alguna resistencia todavía, pero ya fue notificada, ya está firmada y es un documento dentro del tráfico jurídico de nuestro país, esa sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Nosotros esperamos que para el ejercicio fiscal 2019 sí se dote de los recursos necesarios para la implementación de un verdadero programa que sea mucho más integral que el que actualmente se encuentra para la atención a las víctimas. Nosotros hemos creado distintos tipos de programas. Por ejemplo, creamos el programa de iniciativas de emprendedurismo empresarial para mujeres víctimas de violencia, principalmente para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La víctima de violencia intrafamiliar generalmente soporta los maltratos de su verdugo porque ese verdugo es el que lleva el sustento a la casa, es el que con su salario lleva los frijolitos y las tortillas a la casa. Por eso soporta los maltratos de ese verdugo. Pero una vez empoderamos financieramente, le damos autonomía financiera a la víctima, se sacude el yugo, se libera del yugo del maltrato de ese verdugo dentro de la violencia intrafamiliar. Es un programa que ha funcionado mucho. Tenemos ya más de 400 iniciativas de microemprendedurismo empresarial con mujeres víctimas de violencia que ahora están financieramente independizadas y han pues sacudido el yugo del maltrato dentro de la violencia intrafamiliar, entre otros programas, ¿verdad? Allí hay distintos cursos, talleres de capacitación en artes, en belleza, en elaboración de comida fría, en elaboración de comida caliente, en distintos artes y oficios para las víctimas de la violencia. Invitamos a todos nuestros amigos y nuestras amigas televidentes en sus comunidades, a las ADESCO, que nos busquen, que nos acompañen. Pueden visitar la página web del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Dirección de Atención a Víctimas y allí van a encontrar la ubicación donde están diseminadas en todo el territorio nacional nuestras oficinas locales. ¿Qué expectativa tienen entonces con esta resolución no solo para el programa de atención a víctimas, sino para el resto de programas que forman parte del Plan El Salvador Seguro, con respecto al financiamiento? Yo creo que fue una resolución. Nosotros como Gabinete de Seguridad, como Ministerio de Justicia y Seguridad, como Policía Nacional Civil, como Academia de Seguridad Pública, como Dirección de Migración y Extranjería, somos de las instituciones que mantenemos una disciplina de cumplimiento de la ley y de la Constitución en nuestro país, alejados de cualquier reyerta o coyuntura de naturaleza política, electoral o partidaria. Nosotros consideramos de que esa sentencia va a tener un impacto en la implementación de aquellas políticas fundamentalmente de prevención
y de atención a las víctimas. Va a tener un impacto muy notable si es que los señores diputados que tanto pues han dicho con razón, tal vez, ¿verdad?, de que las resoluciones judiciales se cumplen o se cumplen, si ese precepto es cumplido ahora, de que las resoluciones judiciales se cumplen o se cumplen, deben de dotar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de todos los recursos necesarios para lo que ellos han exigido, la recuperación integral, efectiva, transversal del territorio, pero además para la atención transversal, efectiva de las víctimas de la violencia. Esto debe de tener un impacto positivo en el avance de la disminución de la criminalidad en nuestro país. Perfecto, viceministro, con esa expectativa vamos a cerrar el programa. Quiero agradecerle por venir a este espacio a ponernos al tanto de cómo avanza el plan El Salvador Seguro. Vamos a pedir, Luis, que amplíen el programa a 2 horas, porque es muy para poder abordar todo lo que se nos queda. Bueno, no, yo agradecido con ustedes, envío un fuerte saludo a todos nuestros amigos que han disfrutado de esta reciente vacación agostina en honor al Divino Salvador del mundo. Espero que también, además de asistir a las playas y volcanes de nuestro país, también pues se hayan acercado a las celebraciones. Que hayan dejado limpio, esperamos que hayan dejado limpios los... Bueno, no, pero de eso... Los lagos y los ríos. La mejor playa no es la que más se limpia, es la que menos se ensucia. Pero en todo caso, un saludo para el programa ejemplarizante para el Yo Cambio, que está prestando un servicio, pero nunca antes visto. Las playas iniciaron la vacación limpia y vamos a continuar prestando ese servicio desde la Dirección Nacional de Centros Penales. Listo, amigos y amigas, a ustedes les agradezco la sintonía. Quédense con Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.